Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Guiando Guiando la la verdad. Verdad. Y hoy estamos muy emocionadas, creo que como en todos los episodios, realmente nos sentimos muy bendecidas por estar aquí un episodio más. Así que nos emociona, vamos a seguir hablando acerca del tema de los que hemos estado hablando en el episodio pasado, ¿no, May? Ujú. Que es acerca de la importancia del secreto con Dios. La semana pasada hablamos el contexto general, ¿no? De mantener una relación con Dios, que Ujú. creo que podríamos hablar muchas cosas y por eso hoy vamos a hacer la parte 2 de la importancia del secreto con Dios. Ya hemos hablado acerca de mantener ese espacio, ¿no? Para la oración, para hablar con Él. Hablamos de cómo es que la manera en la que uno se tiene que acercar, ¿no? Porque creo que siempre va a ser la manera como acercarte a un amigo, la confianza que le tienes a un amigo. También hablábamos cosas importantes, ¿no? De que la relación con Dios es muy individual, muy independiente, puedes ayudar a otras personas, pero la relación se va creando de una manera personal. Entonces, hoy vamos a adentrarnos a un segundo punto que sabemos que también es muy extenso, pero esperamos que nos logren ahí ir comprendiendo y es acerca de leer la Biblia. Siento que en varios episodios hemos tocado estos temas, ¿no? Como la oración, la Ujú. Biblia, congregarse, pero esta vez pues queremos ser un poquito más amplias en el tema. Entonces, pues nada, esperamos que este episodio sea de mucha bendición. Sí, como mencionabas, la verdad es que esta segunda parte es muy importante porque vamos a hablar sobre la palabra, lo importante que es realmente Mm, seguir leyendo la palabra, porque muchas veces nosotros decimos, no, aunque hoy no voy a leer la palabra, voy a leerlo mañana, y creo que mm, así como la lección que muchas veces procrastinamos, creo que lo mm, hacemos lo mismo con la palabra también. Para empezar este tema, la verdad es que hay un versículo que a mí me gusta mucho y creo que en los episodios también me han escuchado hablar mucho de este versículo, que este versículo está en Salmo 119:105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra contiene muchas cosas que nos ayudarán a nosotros a poder evitar tomar malas decisiones, porque exacto. muchas veces decimos, ala, pero ¿qué voy a decisión tomar ahorita? ¿Qué voy a hacer ahorita? Quizás sea Mm, espiritual, quizás sea financiero, quizás sea una pregunta de pareja, o sea, cualquier pregunta que nosotros tenemos que abocarnos a la palabra, porque la palabra es donde tiene todas esas respuestas. exacto. Entonces, nos ayudará mucho a poder evitar entrar en muchos problemas, en tragedias, que Mm, muchas veces son causadas por nuestras propias decisiones y decisiones erróneas que nosotros mismos tomamos. mm, Entonces, venir a la palabra y de verdad leer la palabra, que sea nuestra ayuda para que nosotros podamos acercarnos más a Dios y aparte de eso a poder tomar las mejores decisiones. Creo que si venimos a la palabra podemos encontrar cualquier consejo. Creo que muchas veces nosotros decimos, ala, pero es que no hay ningún guía para, creo que para ser mamá, para ser esposa, para ser hija, para ser amigo. amigos, no hay ningún guía. Mm, Y muchas veces tomamos eso de que es que nosotros estoy haciendo esto porque pues nadie me dijo cómo ¿Cómo hacerlo, ajá, hacerlo? cómo hacerlo, Ya. cómo yo debería hacer las cosas, pero no, o sea, tenemos un manual, o sea, tenemos un manual, tenemos una guía que Dios nos dejó, que es la palabra. Entonces, si Amén. nosotros venimos a la palabra y leemos la palabra, eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. No, realmente es un punto muy clave en la vida, en nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, en Ujú. nuestra relación con Dios, creo que hay muchos indispensables que podríamos mencionar. La semana Ujú. pasada hablábamos mucho acerca de la oración, pero este episodio va a ser el indispensable de leer la Biblia. Es algo que de una manera tiene que ser algo constante, ¿no? Tiene que Ujú. ser algo que realmente le demos la importancia que se merece. Creo que esa sería la frase adecuada, darle la importancia que merece la palabra. Como tú lo leías en la Biblia, en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, realmente es algo que nosotros tenemos que tenerlo todos los días en cuenta. Realmente
uno no sabe qué le depara el mañana, ¿no? O con Ujú, qué situación te vas a encontrar mañana, o qué decisiones te va a tocar sin pensarlo hoy. Mañana probablemente tengamos que tomar decisiones, tal vez ujú, mínimas, tal vez grandes, pero cuando uno está en serio tan centrado en la palabra, o sea, no vas a decir, ah, aquí dice la respuesta que debo de tomar mañana. Directamente tal vez así no, pero vas a saber qué sí podemos hacer y qué no, ¿verdad? Creo que la palabra nos adentra mucho a cómo debemos de tener, por ejemplo, nuestro carácter, cómo debemos de manejar situaciones. Entonces uno dice, ah, no, pero la Biblia dice que no debo actuar de esta manera, ¿no? O que no debo hacer esto. Entonces uno ujú, ya va adentrándose a qué y qué no hacer. Entonces realmente la lectura, la palabra es algo muy importante. La semana pasada creo que lo mencioné, pero si no, creo que también va muy adecuado acá. Y es que siempre que tengamos nuestro tiempo, ¿no? Para leer la Biblia, hay que darle la importancia que se merece, hay que darle esa intención. Creo que, no sé si ustedes son lectores, amigos lectores, a nosotros creo que ha llegado un punto en el que nos ha gustado mucho también, aparte de la Biblia, como leer muchos libros y siento que en algún punto como imaginarnos eso, ¿no? Cuando empiezas un libro, si es tu caso, ¿qué es lo que te llama la atención de ese libro, no? Creo que uno no escoge un libro como que, ah, voy a leer este, a ver qué tal. Siento que siempre que escoges un libro no relacionado a la Biblia, es porque hay algo que te interesa de ese libro, y estás emocionado por iniciarlo y cuando lo ujú, inicias ya mueres por terminarlo, dices, bueno, todos los días voy a leer un capítulo, ¿no? Y así, así, así vas fluyendo. Sin duda con la Biblia tiene que ser de la misma manera, darle la importancia, aunque este es un libro poderoso, este es un libro que realmente nunca vamos a cansar de leerlo y nunca vamos a terminar de ver toda la riqueza que la Biblia posee. Entonces, es eso, ¿no? Darle esa constancia de, ok, hoy inicié a leer la Biblia, no solo por leerla en un año, como hemos visto muchos planes, que a veces creo que ujú, llega a un punto de frustración, como que inicia enero y dicen, vamos a empezar con Génesis y voy a terminar, o hay muchos planes, ujú, y no digo que eso esté mal, no digo que eso está mal, pero más allá de decir me quiero terminar la Biblia, sino es aprovechar el contenido que tiene, o sea, darle la ujú, importancia, darle el espacio. Si un versículo, puff, te hizo así la cabeza, medita en ese versículo. No es, ujú, no, o sea, es muy importante también, y es algo que aprendimos hace poco, de leer el texto completo para poder comprenderlo. ¿Va? O ujú, sea, un versículo me puede decir mucho, pero leer el texto completo está bien. Pero vamos a eso, ¿no? Que si hay una parte que haya sido unos versículos, te impactó mucho, medita en ellos. No es que hoy te tengas que terminar todo el Génesis y mañana tengas que empezar con Éxodo. No, dale la importancia, dale el tiempo para que realmente recibas pues esa riqueza que es la palabra, ¿no? ujú. No, sí, y creo que muchas veces nosotros nos emocionamos así como, ay, quisiera leer como esto en cierto tiempo, terminar la Biblia, entender todo. em, y más para las personas que están empezando en la fe, Sí. porque a mí siento que me ¿Te pasó pasó? me pasó así como, ala, o sea, yo quisiera empezar a leerlo y terminarlo todo y entender Mm, todo, y está súper. pero ajá, está muy bien, Ujú. pero siento que cuando no llegamos a cumplir esas metas que a veces nosotros, Ah, ponemos, nos frustramos y era como, ay, ¿para ya por qué? no quiero Ya leerlo. no Y, quiero. ajá, y es que eso es lo que sucede, ¿no? Que Ujú, por uno tratarse como, no, trazarse ese tipo de metas y de la nada, pues de plano, un día te ujú, saltaste el no leer, uno ya dice, ay, no. Entonces ya le das como mucha ujú, variación. Dijiste, ah, bueno, ya falló un día. Entonces probablemente ya no sigas continuando al día siguiente, sino que ya te empiezas como a quitar ya lo que ya habías empezado, ¿no? Entonces, ujú. por eso yo siento que debe ser también muy variante de no estresarnos, como dirías tú, o no eh, aturdir nuestra mente como que tengo este lapso de tiempo para terminar el libro. No, date el tiempo. O sea, si das un mes para terminar un libro de la Biblia, pues siento que está bien, porque tú sabrás el tiempo que estás manejando, pues para leer ese libro, ¿no? Ujú. Sí, cabal. Entonces es muy importante, creo que Mm, comprendamos esa parte que podemos ir poco a poco, que poco a poco vamos exacto. comprendiendo, que sí es cierto que cuando uno empieza, muchas veces le hablan de muchas cosas que uno no entiende, que se queda literalmente en la luna, era como, ay, pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Pero es poco a poco, o sea, sí, siento que cuando uno va empezando en la fe, poco a poco va comprendiendo, va entendiendo
Y eso, Mm, entonces no nos frustremos a que si no sabemos algo, creo que día a día estamos para aprender, para conocer, exacto. entonces eso, que no nos frustremos en que muchas veces sentimos que quizás no sabemos mucho de la palabra. Y por eso es Mm, que siento yo que es muy importante que también sigamos leyendo la palabra de Dios, porque al final ellos nos dan un mejor, la Biblia nos da a entender mejor a Jesús, creo yo. no, sí. Yo siento que, y es algo importante entender que desde el Génesis al Apocalipsis vamos a ver cómo se revela realmente el carácter de Dios, la vida Ujú, de Jesús, vamos a conocerlos más, vamos a ver cómo su poder se manifestó en diversas ocasiones y que ese poder que van a leer en las historias que te dejan como, ¿qué? ¿Esto pasó? Pues ese mismo poder es algo que puedes decir que hoy el día existe. ujú, Eso creo que sería un buen tema de por qué como que uno diría, pero el poder de Dios ha variado, antes era más, antes era menos. Creo que vamos a otro tema, pero algo que te podría decir yo en este episodio es que su poder no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo. Entonces, ese Dios que tú vas a ver en la Biblia es el Dios que está contigo todos los días. Entonces, algo que también quería mencionar y creo que también va muy acorde a, y lo mencionaba en el episodio anterior también, cuando hablábamos acerca de la oración, también es que cuando tú leas tu Biblia, cuando tú vayas a tener ese tiempo para leer la palabra, pide dirección al Espíritu Santo. Siento que el Espíritu Santo tiene que estar contigo en todo momento y más cuando vas a leer, más cuando vas a orar. O sea, dile, yo les decía el episodio pasado, ¿no? Dile al Espíritu Santo cómo orar, porque a veces no sabemos cómo iniciar. Y con la lectura de la Biblia es igual, ¿no? O sea, a ujú. veces está bien, abrimos nuestra Biblia y empezamos una lectura, pero yo te diría, pídele siempre dirección al Espíritu Santo y dile, voy a leer esto, dime qué me quieres decir con lo que voy a leer en este momento, dime qué hay esto para mí, y así, ¿verdad? Entonces tú sabrás cómo tú te diriges, cómo tú le hablas al Espíritu Santo, siempre pídele dirección, eso es muy, muy importante, porque wow, o sea, vas a sentir incluso su voz tan audible en el momento en que sientas que alguien te está hablando, pero es su palabra poderosa. Entonces, pues eso, ¿verdad? Siempre pedirle dirección al Espíritu Santo cada que leas la Biblia, un versículo, un capítulo, lo que sea que vayas a leer, siempre pide la dirección del Espíritu Santo. Sí, creo que la verdad es que como tú mencionabas, lo importante que es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe Mm, en la palabra, porque creo que muchas veces también solo queremos leer por leer y muchas veces no entendemos y creo que sí, a veces como la palabra es un poquito difícil de comprender, hay palabras, hay como mm, versículos, o sea, hay cosas que no está literal, que nosotros a son, veces lo tomamos literal. exacto. Ujú, entonces, eso es importante de pedir la guianza del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decirnos, lo que, Lo que estaba ajá. sucediendo, el por qué dice eso la Biblia. No, Ujú. Sí, y definitivamente. es interesante como comprender todo el contexto, como la cultura que estaba en ese momento, el tiempo del que pasó, a Mm, quién se lo estaban diciendo, el por qué. exacto. Entonces creo que es importante comprender cada uno de esos contextos también. Entonces, vamos a ir a un pasaje, la verdad es que un pasaje está en segundo de Timoteos 3, 16 y 17. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un versículo que yo lo he escuchado mucho de mi pastor últimamente, porque la Ujú. verdad es que él nos ha hemos enseñado varias cosas, entonces sí, es un versículo que lo he escuchado mucho. Pero si nos damos cuenta al leer esto, el versículo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Mm, Entonces, todas las cosas que podemos nosotros leer en el versículo, todo fue inspirado por Dios. Entonces, por eso la palabra, venir en la Biblia, entender la palabra de Dios es muy importante. Y creo que me encanta porque dice, es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. mm.
muchas veces vamos a llegar a ser confrontados por la palabra. Entonces, la palabra muchas veces nos llega a confrontar, porque a mí realmente personalmente me ha llegado a confrontar Sí. varias veces, que muchas veces, y grabando estos episodios, al ver como hacer las notas, leer la Mm, palabra, también nos llega a hablar. hablar, enseñar, a corregirnos. Comprendemos muchas cosas, incluso en ese momento en el que estamos elaborando, leyendo, Ajá. es como, ala, pero no, sí es cierto. Entonces es como que Ajá. doble función. Sí, ajá, la verdad es que sí. Entonces, porque realmente la palabra nos ayuda a corregir, hay cosas que quizás nosotros estamos haciendo y pensamos, no, pero no pasa nada, está bien, lo voy a hacer, pero cuando venís a la palabra, muchas veces te llega a confrontar muchas cosas. Mm, Entonces, el capítulo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Creo que al uno estar literalmente dependiendo de Dios, estar buscando a Dios, leyendo la palabra, creo que lo que Dios está buscando es que cada vez sea más conforme al corazón de Dios. Creo que nunca vamos a llegar sí. a ser perfecto, nunca lo vamos a hacer, o sea, Mm. como humanos aquí en la tierra somos personas débiles, somos personas que de verdad pecamos un montón, que quizás muchas veces uno dice, ah, no, pero es que yo no estoy pecando, yo no, quizás no estoy haciendo una cosa que sea muy grande, yo no robo, yo no mato, yo no hago estas cosas. Ujú. mm, pero hay cosas pequeñas que quizás estemos haciendo, quizás estás haciendo como una mentirita, quizás estás, que hay varias cosas que quizás estamos haciendo, pero muchas veces La decimos que, pasamos. ajá, desapercibido, porque decimos de Mm, que, ah, no, como yo no estoy haciendo esos grandes pecados que quizás la Biblia lo lo dice y dice, así. ajá, pero realmente Todos todos, fallamos. todos fallamos, todos fallamos. Todos hemos pecado. Entonces, creo que al venir a la palabra te Mm, confronta demasiado, pero te ayuda a entender lo que Dios quiere para tu vida. Y no solo exacto. eso, te da a entender el propósito de Dios, el propósito que Dios te dio. Creo que a veces es complicado cuando uno no lee la Biblia y se llega con eso de, ah, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pero realmente venir a la palabra y entender el propósito también es una de las cosas muy grandes que nosotros podemos llegar a entender. Sí, realmente hay algo que siempre tenemos como que tener en cuenta y es que la palabra, como te dijera yo, es que la Biblia es un libro realmente poderoso en el que tú lees un pasaje y hoy te quedaste como diría Mayra, como confrontada, como bendecida, y tal vez vas a una iglesia y predican en ese pasaje y hay más por aprovechar. Y de ahí tal vez tú le das una segunda lectura y wow, o sea, realmente su palabra es realmente muy eficaz. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿no? Que realmente la Biblia es una palabra viva que tú vas a tener contigo día con día. Hay un versículo que a mí me encanta y se encuentra en Salmos 119:9. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay algo que creo que si estamos hablando, no sé quién esté viendo este video, pero hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta y es que, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, hemos tocado como el punto acerca de la juventud hoy el tiempo, ¿no? Ujú. Creo que como jóvenes, como esta generación y las generaciones que vienen, creo que hemos estado sufriendo mucho acerca de la pecaminosidad. Eso. Realmente creo que siempre surgen algo todo lo que llega a surgir nos quiere alejar de Dios. Quiere Ujú. interrumpir esa relación que tú quieres crear con Dios, ¿no? Entonces, hay algo que este pasaje dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Conforme tú vayas viviendo, conforme vayan pasando los años, van a aparecer muchas cosas en tu camino, en tu trabajo, en tu casa, muchas cosas. Pero guarda la palabra. Guardar es atesorarla, no solo memorizarla, ¿no? Porque muchos podríamos memorizarnos muchos versículos, pero llevarlos a la práctica. Que la Biblia también dice eso, no solo nos quedemos con lo que oímos, sino también practiquemos
practiquemos lo escuchado, practiquemos lo que la palabra nos dice. Entonces, realmente creo que es algo no solo como un tip, como ahí se las dejo, sino es algo importante. Y es que uno no sabe qué le depara a este mundo y más que nunca, en serio, la relación con Dios tenemos que mejorarla, estrecharla, porque es lo que nos va a ayudar a realmente pues mantenernos en, como decía May, en tomar decisiones agradables a Dios. No solo tomar decisiones porque me convenía a mí o porque me convenía a los que están alrededor de mí, sino porque es algo que convenía también, era agradable a Dios. Y eso es lo importante ante todo. Sí, entonces vamos a ir a otro versículo. Este versículo lo encontramos en Hebreos 4:12. Es Mm, Hebreo 4:12, dice, vamos a terminar hasta la 16. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ujú, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mm, y Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. mm, Creo que leyendo este versículo vamos a darnos cuenta que la palabra es viva y es eficaz. Entonces, entender eso, que la palabra nos llega a instruir, o sea, literalmente entra en nuestro corazón, es como, wow, o sea, que literalmente leer cada palabra nos da a entender ujú, muchas cosas, nos llega a reflexionar de diferentes maneras. Creo que por más que un corazón esté muy, muy frío, muy, literalmente muy como una piedra, mm, si llegan con la intención de conocer a Dios, es la palabra literalmente entra en lo más profundo del corazón. Entonces creo que es importante que también vemos ese lado, o sea, que la palabra nos ayuda a crecer, que la palabra nos ayuda a no solo crecer en fe, sino que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, nos ayuda a reflexionar en nuestra vida, que quizás hay cosas que estamos mm, haciendo mal y darnos cuenta que literalmente acá en este mundo vamos a ser tentados. O sea, si nos damos cuenta, Jesús fue tentado varias veces. Aquí nos dice que Jesús fue tentado, porque sí, Jesús tuvo muchas tentaciones, sí, porque cuando fue al desierto lo tentaron 3 veces, pero él no cayó. ¿Por qué? Porque él tenía presente la palabra. Entonces, mm, es importante eso, que cuando llegan las tentaciones, si tú no estás lleno de la palabra de Dios, si no estás mm, leyendo la palabra, no tenés presente la palabra, muchas veces llegamos a caer. mm, Jesús no lo hizo, ¿por qué? Porque él tenía presente la palabra. Entonces, si nosotros venimos y no nos vamos a leer, quizás vayamos a la iglesia, quizás hacemos diferentes cosas, decimos que yo soy cristiana, pero si no nos fundamentamos en la palabra de Dios, podemos llegar a fracasar, podemos llegar a ser tentados y por mm, eso muchos hermanos de la fe llegan a caer en la tentación y luego es mm, mm, complicado que ellos regresen porque, ¿por qué? Porque muchas veces olvidamos el fundamento de nuestra fe. Entonces creo que es sí, muy, muy importante que regresemos a la palabra, que de verdad el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, de verdad, mm, fundamentémonos que nuestra fe sea fuerte en la palabra, porque si nosotros dejamos la palabra, muchas veces llegamos a ser tentados y podemos llegar a caer. no, realmente ahí vemos la importancia realmente de lo que es leer la palabra. Porque también en el versículo que tú leías aquí en Hebreos dice algo importante y es que la palabra es como espada de dos filos, ¿no? Ujú.
realmente cuando uno lee la palabra, ¿no? Creo que tenemos que tener, bueno, tú ya lo dijiste, que hay palabras, o sea, cuando tú lees, que te confrontan, que te dicen realmente que estás haciendo algo mal. Y también hay palabras que te edifican, que te bendicen. Ambas son de bendición, aunque no lo crean. Cuando leemos algo que nos confronta, eso es bendición también para nosotros, ¿verdad? Porque nos está instruyendo en el camino correcto. Ujú. Yo casualmente sucedió como un escenario hace poco en mi vida y hablaba yo con una persona no creyente y esta persona me decía que él no iba a la iglesia porque ahí solo como que atacan, ¿no? Como Ujú. que te dan en el ego, te dan, Ujú. y yo me ponía a pensar y pues a la larga, ¿qué es lo que uno escucha en la iglesia, no? Pues la prédica de la palabra de Dios. Y a nosotras, a mí creo que eso es algo que me encanta de la iglesia donde nos congregamos, que eh, aparte de ser sana doctrina, sino que también no solo te ponen como lo bueno, ¿no? Como las bendiciones, que eso está buenísimo, pero también esas palabras que tú necesitas escuchar de no lo sigas haciendo o no lo hagas, o realmente mantener en cuenta cómo es pues nuestro diario vivir, ¿no? Entonces esto me ponía mucho a pensar de que realmente hay gente que le incomoda cuando la palabra es dura, ¿no? Cuando la palabra como que realmente llega y te confronta. Ujú. Y realmente creo que no está de más mencionarlo acá. ¿Por qué? Porque probablemente tú te llegues a encontrar con pasajes así, pasajes Ujú. en el que tú digas, no, pues nadie me juzga y ahora Dios me está juzgando. No, realmente algo que siempre va a ser el objetivo de Dios es que abramos los ojos espirituales, ¿no? Que entendamos el por qué realmente la palabra en algún momento pues nos va a hacer sentir, pues seamos francos, vivimos en un mundo de pecaminosidad. Esa palabra me cuesta mucho. Ujú. Entonces, en algún momento, como decía Mai, probablemente estamos practicando el pecado aunque lo pasemos muy desapercibido. Entonces, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de algo que yo estoy haciendo, que según yo, pues no era importante, pero vemos en la palabra que sí tiene consecuencias, es algo que dice uno como que no. Puedes tomarlo de dos maneras. Puedes tomarlo de la manera negativa y decir, no, no, ya no voy a volver a leer la Biblia porque ya me sentí juzgada, ya me sentí mal. Entonces, esa puede ser una de la manera en que podamos reaccionar. La otra es decir, bueno, tiene toda la razón y voy a cambiar, que al final ese es el objetivo de la palabra, es cambiar nuestro carácter, es volvernos menos carnales y más espirituales. Y por eso creo que en algún punto llega a ser muy chocante para muchos, ¿no? Porque unos solo quieren escuchar las palabras de bendición, de prosperidad, que a la larga yo les digo, no está mal, pero también veamos ese, como dice, palabra de dos filos, o sea, realmente la palabra te bendice, pero también nos instruye, todo con un mismo fin, y es que realmente nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestro ser, sea realmente consagrado para el Señor. Entonces vamos a hablar sobre 8 maneras específicamente, básicamente por qué tenemos que leer la palabra. Mm, Entonces, el primer punto es permanecer fiel a la palabra de Dios por el resto de la vida. mm, Creo que es importante cuando nosotros leemos la palabra, nos ayuda a permanecer fiel, porque creo que si nosotros dejamos de leer, dejamos de venir y literalmente buscar a Dios en todo momento, muchas veces, uno, nos llegamos a equivocar y nos alejamos, o sea, nos alejamos de mm. Dios. Ser constantes, o sea, aquí estás dándonos una pauta, Mayrita nos acaba de dar una pauta y es para toda la vida. Ujú. Y no, honestamente, así es como debe ser. Creo que al inicio les dije que leer la palabra es algo que debemos de hacer constantemente, todos los días. Y es ahí donde viene como de poner de nuestra parte, ¿no? Como nuestro sacrificio, de que muchas veces no vamos a tener ánimo, muchas veces vamos a estar en situaciones que tal vez lo que menos queremos es leer un libro y a veces lo que menos queremos también es leer la Biblia, ¿no? Entonces van a haber ocasiones en las que también vamos a estar muy bajoneados, puede ser,
pero que quise sentir, ¿no? Que leer la palabra sea como literal como comer. A veces, o sea, Mayrita, tú comes cuando estás feliz, sí, ¿verdad? Y cuando Sí, estás triste, ¿comes? También. también. No me va a decir, Claro. por supuesto. Creo que es como, y se los dije esta palabra, como indispensables, porque es como el comer, ¿no? O sea, yo puedo estar feliz, puedo estar en mi mejor día y obviamente tengo que comer. Pero si también estoy triste, si estoy pasando una situación, pues igual, tengo que comer, ¿no? Es algo que mi cuerpo necesita de alimento, aunque sea de una vez. Pero vamos a eso, la palabra, leer la Biblia es de la misma manera. O sea, mi estado de ánimo no puede depender de que hoy voy a leer la Biblia o no, ¿verdad? O sea, Ujú, estando bien, estando mal, yo voy a leer la Biblia porque lo necesito, porque a mi alma lo necesita. Tal vez mis ganas estén mal, tal vez mi situación esté mal, pero mi alma lo necesita, mi sí. espíritu lo necesita. Entonces, verlo de esa manera, por eso me encantó como lo dijo Mike, como para toda la vida. O sea, cuando empezamos es de decir, Señor, dame las fuerzas, dame el ánimo, decirle al Espíritu Santo, ayúdame a leer. Y a veces, pues, nos cuesta tener como la Biblia así, porque a veces tal vez tu horario era de noche y ya estás como así. O sea, realmente hay muchas maneras en que si el teléfono uno puede lograr como quitar esa distracción, pero poder usarlo está también bien. O sea, no tuve todo el día o tenés toda la noche, en cuyo caso fuera así, ocupadísimo, tenés muchos planes, pero tenés 10 minutos en tu almuerzo, agarra tu teléfono y lee un versículo, porque ahora tenemos esa facilidad también. O sea, creo que ya no hay excusa, realmente es de darle la importancia, como se los decía, de lo que es leer la palabra. Después es todos los días, constantemente. Ujú. Estas 8 maneras realmente son muy importantes porque son 8 maneras de cómo nosotros podemos permanecer en la fe. Creo que el versículo que leíste hace rato es el 119:9, Mm, del con quién limpiará el joven su camino con la con la palabra. palabra. Entonces, estas 8 maneras es entender que haciendo estas cosas nos ayuda a poder permanecer en la Ujú. palabra, permanecer en la Así fe. es. Entonces, el segundo que a mí me sale es básicamente buscando al Señor con oración. Creo que para los que no vieron el episodio de la semana pasada, estuvimos hablando de la importancia de la Oración. oración. Pero realmente tenemos que buscar al Señor en oración. Es muy importante. Entonces, la 3 es aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Creo que es muy Ujú. importante que tengamos la palabra en nuestra mente, así como lo hablamos hace rato, que Ujú. Dios, que el diablo huyó de Dios porque él sabía la palabra. Entonces, es muy, muy importante que nosotros nos aprendamos versículos de la palabra de Dios. El número 4 es pidiendo la dirección de Dios. Qué tan importante es de verdad que nosotros vengamos a Dios y le pidamos dirección de todo lo que vayamos a hacer. Porque Exacto. muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y no pedir la dirección a Dios. Pero realmente lo importante es que nosotros podamos pedir la guianza de Dios. La número 5 es pronunciando abiertamente en favor de la verdad de Dios. Creo que es Mm, importante que hablemos de Dios, que realmente nosotros salgamos y vengamos a hablar de lo que de la verdad de Dios, que Él nos salvó, del amor de Dios, que es tan importante que nosotros vayamos a hablar literalmente sobre Dios. exacto. 6, alegrándose y deleitándose en lo que Dios dice. Y creo que si leemos la palabra, nos podemos alegrar y deleitarnos en la palabra. Porque así como lo mencionamos hace rato, la palabra muchas veces puede ser alegre, muchas veces puede ser algo de bendición que nos da o muchas veces nos llega a confrontar. La número 7, considerando el resultado de los caminos de Dios frente a los caminos del mundo. Creo que muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas que quizás ya no va de la mano de Dios, ya va más Mm, como yendo al camino del mundo, diría alguien. por allá. Entonces, para allá. Entonces, ¿qué es tan importante ver eso? Que la Biblia nos menciona que estas cosas ustedes pueden hacer, pero estas cosas no lo pueden ser, porque recuérdense que Dios nos dijo, sois la luz
del mundo. Entonces hay cosas, hay caminos que nosotros no tenemos que ir. ¿Por qué? Exacto. Porque no, porque como nosotros tenemos que ver el camino que Dios nos dejó, porque aquí ahorita en la actualidad hay muchas cosas que el mundo te va a decir que está bien, hay muchas cosas que el mundo te va a decir que está Ujú. normal, pero no es así. O sea, si vienes a la palabra, te das cuenta que eso no está bien, que eso no es algo que tú tendrías que estar haciendo. Exacto. Y la número 8, estando nunca demasiado ocupado para leer y estudiar la palabra de Dios, que es la número 8 y el último punto que vamos a estar tocando. Creo que como les mencionábamos en el episodio anterior y en este episodio que les decíamos que muchas veces tenemos un montón de cosas por hacer, que muchas veces Mm, procrastinamos en leer la palabra, muchas veces decimos, lo voy a hacer mañana, es que ahorita estoy ocupada, lo pasado mañana, y el tiempo... nunca. Si Ujú. uno no lo hace, nunca lo va a encontrar, ¿no? Ajá, nunca encuentra ese tiempo de hacerlo. Entonces, qué tan importante que nosotros vengamos y leamos la palabra. Aquí dice, no estando nunca demasiado ocupados para leer y estudiar la Mm, palabra de Dios. O sea, literalmente no, muchas veces tenemos tal vez unos 15, 10 minutos, vengamos y leamos la palabra. exacto. Que excusas, así como les he mencionado, excusas Hay siempre muchas. vamos a tener, hay Mm, muchas, pero que nuestra convicción sea leer la palabra, que nuestra convicción sea venir y que vengamos a deleitarnos en la palabra. Creo que exacto. vamos a encontrar muchas cosas de bendición, así como muchas cosas que nos va a llegar a confrontar. Creo que Exacto. es de bendición también que hay cosas que nos llega a confrontar, hay cosas que nos llegan a corregir en nuestra vida y eso es de gran bendición. Sí, realmente creo que todos los puntos son muy puntuales a lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de a tener ese tiempo de realmente leer la palabra con objetivo, como creo que lo hemos recalcado mucho en este episodio. Y este último punto que tú decías, ¿no? De realmente tener el espacio, de hacer el tiempo a pesar de supuestamente no tener tiempo. Es algo que creo que es lo que más batallamos, ¿no? No sé, Ujú, somos seres muy ocupados, que a veces decimos, no, es que hoy ya no se me dio el tiempo, es que hoy no ujú, pude o mañana lo veo imposible. No sé qué tan ocupados, pero les voy a ser honesta, tal vez en su momento yo también dije esa frase, ¿no? Como que, uy, se me pasó el día, ya no me dio tiempo y así terminó mi día. Y creo que ahí es donde podemos ver mucho cómo el diablo hace que tú tengas cualquier tipo de distracción. Porque yo siento que cuando aparecen otras cosas, tenemos mucho tiempo. Que se te salió ujú. una salida, que se te dio el ver tu teléfono una hora, ahí sí teníamos mucho tiempo. O se te dio el ver una película y la terminaste de ver, teníamos tiempo. Aquí creo que va más allá del problema del tiempo, es problema de prioridades. Ujú, Cuando tú empiezas a darle la prioridad que la palabra es, realmente otras cosas no te va a dar placer hacerlas, ¿no? Algo que decía Mayrita la semana pasada y creo que me gustaría decirlo acá, es que es bueno también estipular un horario, ¿no? ujú, Creo que si uno lo dice como lo voy a dejar hasta las noches, probablemente cuando llegue la noche van a haber cosas en las que probablemente tú digas, ya me siento muy cansado, aunque si es el horario en el que tú has encontrado, está bien. Yo voy a grandes rasgos, llegando como al punto, ¿no? De decir cuál es el mejor horario para ti. Probablemente en muchos consejos tú lo vas a escuchar. ¿Qué va a hacer en las mañanas? ¿Por qué? Porque en las mañanas es lo primero que vas a hacer. Y lo que pasa en el día, lo que te deje cansado, agotado, pues ya pasó. Y ya tú edificaste tu vida, ¿no? Entonces es como prioridad a lo que realmente nos interesa. En este caso, como lo vamos a estar hablando en toda esta serie de episodios, ¿no? Es nuestra prioridad en estrechar nuestra relación con Dios. Tener, por decir así, y es lo que hemos hablado, disciplinas que nos van a ayudar, que nos vamos a dar cuenta que son buenas para nosotros. Creo que a la larga, pues, podemos estimarnos muchas cosas para nosotros y no hay nada mejor que una de esas cosas, de esas disciplinas, y en algún momento ya no va a dejar de ser una disciplina, ¿no? Que es tener una muy buena relación con Dios. Y ya para ir finalizando, quiero leerles los que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y su versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Algo que tenemos muy hermoso y es tener accesibilidad a la palabra. Creo que podríamos ver lo que esta Biblia, lo que la Biblia en general, lo que la palabra de Dios ha sufrido a través de los años, ¿no? De cuán perseguido ha sido este libro, y es porque contiene verdad y es porque contiene palabras poderosas. Hay países donde tener una Biblia es prohibido. Hay países donde muchos solo tienen una hoja y eso es de lo que ellos viven, ¿no? Entonces, es algo que a mí me mantiene muy, como, me llena de gozo a la vez de nosotros tener acceso completo a lo que es nuestra Biblia. No solo así, sino como también les decía, en nuestros teléfonos podemos tenerlo y podemos tener libre acceso. Es algo que cuando tú lo piensas es una gran bendición. Entonces realmente eh, tenemos que comprender el poder y la bendición que tenemos nosotros en este momento en nuestras manos, ¿no? Y creo que en su momento les dije, siempre pidámosle esa dirección al Espíritu Santo para que todo lo que leamos realmente lo leamos con discernimiento, ¿no? No pasemos a la ligera la palabra, sino que realmente logremos comprender lo que nos está diciendo, que nos dé ese discernimiento para realmente aprovechar las riquezas que tiene la Biblia. Y también para que nuestra fe crezca, ¿no? Creo que a la larga, pues ese es el punto. Y es con lo que concluimos en este episodio, que leyendo la Biblia, así como lo dijimos en la oración, pues también la Biblia es algo que nos va a revelar mucho de Dios. Vamos a llegar a ser muy cercanos a Él. Entonces, realmente es algo que más allá de decirte, lee tu Biblia, podría decirte que es algo que te va a traer mucho provecho en tu vida, en general, no solo en tu vida espiritual, en general. Como dijo Mayrita, van a haber cosas que uno dice, yo no sé cómo ser papá, cómo ser amigo, cómo ser un buen empleado, pero la Biblia realmente va a forjar mucho tu carácter y vas a saber cómo comportarte en muchas áreas de tu vida. Entonces creo que realmente ha sido un episodio de mucha bendición que nos recuerda mucho el poder que tenemos nosotros, lo que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, esperamos que ahora más que nunca pues nos animemos a leerla, que nos animemos a seguir lo que sus estatutos dicen, ¿no? Entonces, gracias chicos por llegar hasta este punto de este episodio. Esperamos verlos en el siguiente, que también seguiremos hablando un poquito más acerca de nuestra relación con Dios. Entonces, le damos gracias a Dios por sus vidas. Y pues no está de más recordarles que estamos en nuestras redes sociales, vayan a ver nuestros contenidos, estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Guiando a la Verdad. Entonces, pues esperamos que también el contenido llegue a ser de su agrado, llegue a ser de bendición ante todo. Y pues nada, los esperamos en otro episodio, ¿verdad, May? Cabal, te Entonces, nos esperamos. despedimos, chicos. Que Nos pasen feliz noche. vemos.